Bienvenidos a todas y a todos a la estrategia Aprenda en Casa, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy Leslie Mendívil y esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora para todos ustedes. Me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Brenda Maldonado Hernández, quien está a cargo de la sesión de hoy de lengua materna. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola jóvenes, les doy la bienvenida a la sesión de la asignatura de lengua materna. Soy maestra de lengua y me da mucho gusto que ustedes estén atentos a la programación para seguir aprendiendo desde casa. Recuerden que los recursos presentados son en apoyo a su educación y que también requerimos de su esfuerzo en casa para realizar actividades que les ayuden a consolidar lo aprendido. En el programa de hoy titulado ¿Cuál es la causa?, tiene como propósito usar expresiones con significado causal al elaborar textos argumentativos como los ensayos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de ¿Cuál es la causa? Son: los materiales son un cuaderno, bolígrafo, tu libro de texto de lengua materna. Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar dudas, inquietudes o las dificultades que te surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrás resolver al consultar tu libro del texto o al reflexionar en torno a los retos que se te propondrán. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no puedes ver completo el programa o incluso quieres volver a verlo, te recuerdo que este se repite por youtube.com/Aprende en Casa. El día de hoy me permitiré leer un ensayo que pertenece al escritor Octavio Paz. Debo confesarles me gusta mucho, ya que me trajo recuerdos de cuando era estudiante. La elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor. En cambio, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible. Otra diferencia: la amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo: la afinidad de ideas, los sentimientos o las inclinaciones. En el comienzo del amor hay sorpresa, el descubrimiento de otra persona a la que nada nos une, excepto una indefinible atracción física y espiritual. Esa persona incluso puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y de la coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad. El trato refina y transforma a la simpatía en amistad. El amor es instantáneo, la amistad requiere tiempo. Después de la lectura que nos compartió, muchos de las alumnas y alumnos que nos favorecen con su asistencia seguramente fueron cautivados por la narrativa del autor del texto. Gracias por la lectura, maestra, ya que vienen muy bien y con un preámbulo de sesión el día de hoy. Claro, por eso la elección del texto. Como lo vimos anteriormente, recordarán, estuvo dedicado a hablar de la función de los nexos. ¿Qué les parece si hacemos una breve recapitulación del tema? Empecemos por recordar que los nexos se clasifican en coordinantes, copulativos, disyuntivos, adversativos, explicativos y continuativos, y en subordinantes, que son preposiciones condicionales y comparativos. También sabemos que los nexos pueden ser palabras o frases con significado concesivo, condicional y causal. Pero en nuestra sesión nos vamos a centrar en los causales. Veamos el siguiente video donde precisamente un especialista nos habla de qué tratan estos conectores. El concesivo, como su nombre lo indica, nos dice que concedes algo al oponente, por llamarle así al que te está argumentando en contra, y le das la razón en algún sentido. Le dice, a ver, bueno, usted dice que esto, aunque usted afirma tal cosa, aunque se sabe tal argumento, o aunque el uso te diga tal,
yo le voy a afirmar tal y tal cosa. Entonces, como que al usar este aunque, concedes al otro una razón, pero le das otras más para contraargumentar lo que quieres tú decirle a esta persona. Por otra parte tenemos el nexo causal, que también como su nombre lo indica, y he dicho que los nombres te dan la pauta, pues te da causas para afirmar lo que estás diciendo. Entonces decir, bueno, yo te digo esto porque, o puedo afirmar tal cosa porque, nos da idea de que hay una causa y que sustenta tu dicho. Ese también, su nombre indica, da una condición, ¿no? Si se dice esto y esto, yo afirmo tal o cual cosa. Si existen tales condiciones, yo puedo decir esta otra, ¿no? Esos tres ejemplos pues son el sí para el condicional, el por qué para el causal y el aunque para el concesivo. Me parece que son los nexos que sirven para argumentar mejor algunas ideas. Es importante decir que la selección de nexos y el uso de ellos en una argumentación no tiene que verse de forma aislada. El estudiante tiene que mirar completo su texto, revisarlo y ver primero si lo que quiere decir está expresado en el texto. Y después si cada argumento se va hilando de manera adecuada para convencer al otro de lo que estamos diciendo. Detectar los nexos en un texto no solamente es útil para escribirlo, sino también para leer y comprender un texto. Uno debe estar alerta ante el uso de nexos para ver de qué manera el que escribió el texto te argumenta a favor o en contra de un tema. Entonces, la importancia de los nexos es tal que sirve tanto para comprender un texto como para escribir un texto argumentativo. Maestra, a partir de la explicación que vimos, me puse a pensar que muchas veces cuando hablamos, pocas veces nos damos cuenta que estamos usando palabras o frases que dan pauta para explicar, en este caso, una causa. Pero también dan coherencia a nuestro discurso. Por ejemplo, cuando hablamos de una situación que tiene fundamento en algo o tiene una consecuencia, eso quiere decir que existe una causa por lo que se da dicha situación. Maestra Brenda, ¿nos podría dar más ejemplos de este tipo de nexos? Claro que sí. Pero antes debo de decirles que los nexos causales son aquellos que explican el argumento a partir de una causa, por lo que algunas de las expresiones que con mayor frecuencia se utilizan son por, como, ya que, puesto que, en vista de que, por eso, por qué. Para contextualizarlos voy a explicarles cuál es la función de estos nexos. Recuerden que las conjunciones condicionales o nexos condicionales son palabras o locuciones que se utilizan para unir una oración principal y una oración subordinada, es decir, una de ellas depende de la otra, y así al explicar cuál es la condición de una para que la otra se realice. Este tipo de nexos se colocan entre las dos oraciones y por lo general se escriben después de una coma. Por se trata de una preposición que puede ser utilizada como un nexo o conjunción condicional en casos como el siguiente ejemplo. La condición planetaria se ha transformado por el cambio climático de las últimas décadas. Estas piezas cinematográficas fueron premiadas por el desarrollo y el manejo de la historia. Un tema de amplia discusión es el de la unidad del español, pero las diversas perspectivas sobre los conceptos de lengua, variante y sociedad. Esta es una expresión cuyo sentido es más formal y que por tanto enfatiza la causa. Veamos el siguiente ejemplo. Debido a las manifestaciones de los años 60, se reconocieron diversos derechos civiles para la población afroamericana de Estados Unidos. Gracias a los esfuerzos de las organizaciones de apoyo humanitario, se logró revertir los efectos de esta situación de conflicto. ¿En vista de qué? En vista de que. El uso de esta frase suele ocurrir cuando queremos indicar una causa con un alto grado de formalidad. Por ejemplo, en vista de que no se dispuso de información completa, la argumentación solo se basa en estimaciones y proyecciones.
Continuemos con algunos fragmentos en los que podemos notar el uso de expresiones o palabras causales. El siguiente texto que a continuación voy a leer nos habla de una situación en la cual podemos identificar la causa del futuro de los adolescentes que viven en la región de Cuetzalan, a partir de las palabras que indican esta causa. ¿Qué te parece, Leslie, si me ayudas a leer? Claro que sí, maestra. Cuetzalan, los jóvenes que cuidan a melíponas. Hoy además llegó un problema que las y los meliponicultores mayores no tenían: el robo de las mancuernas de barro. Se ha llegado a conocer que en una noche se pueden llevar hasta 40 ollas. Ante esta problemática, las juventudes macehuales han organizado actividades culturales, como un concurso de fotografía, talleres y encuentros en los que se celebra la biodiversidad, las costumbres locales y además, poco a poco se abren espacios para nuevos liderazgos y nuevas formas de imaginar un futuro digno en el campo. Sin embargo, el futuro es incierto para las juventudes del territorio macehual, ya que en la región existen amenazas en el territorio por concesiones mineras hidroeléctricas y el cambio climático, la delincuencia y la desvalorización de actividades del campo. Lo que sí podemos vislumbrar es un presente en donde los jóvenes, mujeres y hombres están preparándose, organizándose y proponiendo estrategias con el sueño de seguir habitando dignamente su territorio. Si te das cuenta, en el segundo párrafo del texto, las palabras ya que y por nos señalan las causas de un futuro incierto, y son la delincuencia, la desvalorización del trabajo en el campo, en general las amenazas que acechan ese lugar. Otro ejemplo es el siguiente. Arte y tiempo, Felida Medina, maestra non nacida en Oaxaca. La maestra Medina, al igual que su primera gran creación, marcó un antes y un después en el quehacer escenográfico nacional, con una estética en la que los elementos autóctonos siempre estaban presentes. Su obra se alimentaba de lo puramente mexicano, mandando al diablo lo suntuoso y superfluo que adornaba pero no decía, dejando solo lo esencial, lo que servía para expresar, para mostrar la verdad del espacio construido que debía enmarcar, vestir el resto de la verdad escénica. Por eso la maestra nunca fue una escenógrafa comercial ni pasta de todos los moles, ya que fue una pieza muy especial de los proyectos en los que participaba, misma razón por la que no aceptaba todo lo que se le proponía, ni a todos los directores. Trabajó con Julio, Pepe Solé, hizo de Vicente Leñero, así como con Wildevaldo López, y creó la escenografía para otra obra que marcó época, y otras tantas cosas. Nunca se vendió a la mejor oferta económica. Siempre eligió en qué y con quién trabajar, exigiendo libertad plena para lo que quería hacer. Ahora escuchemos el siguiente texto. El plástico tiene los mismos destinos que el papel, reciclaje o basura. Se calcula en los rellenos sanitarios, los materiales plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y más del 20% del volumen. Una vez en el relleno, el plástico tarda mucho más que el papel en degradarse. Si su destino es el reciclaje, se acumula, se limpia y se vuelve a fundir para elaborar nuevos productos plásticos. Los plásticos se pueden reciclar más veces que el papel y pueden estar solos o mezclados con otros plásticos. Por ejemplo, el polietileno con polipropileno, para formar nuevos productos de consumo final, como tubos y mangueras en lugar de nuevas bolsas. Si bien los plásticos tardan entre 400 y 1000 años en degradarse, no podemos afirmarlo, porque los polímeros sintéticos se fabrican desde hace apenas un siglo más o menos. Los plásticos no sirven solo para fabricar bolsas y artículos como peines, cepillos y botellas, sino también para fabricar prótesis, válvulas cardíacas, lentes intraoculares y un sinfín de objetos que no solamente hacen la vida más fácil, sino larga y llevadera. No hay que satanizar el plástico, simplemente porque los seres humanos no nos comportamos como es debido.
Como te puedes dar cuenta, hay nexos y frases causales que se usan con más frecuencia que otros. Veamos cómo en un párrafo han sido utilizados estos conectores con significado causal. A continuación, vamos a presentar algunos ejemplos. En estos días, la escritora española Almudena Grandes se ha dedicado a leer los libros que tenía pendientes y ese es su consejo para la cuarentena. Es complicado hacer recomendaciones de libros porque las librerías están cerradas. A lo mejor es frustrante porque no se pueden encontrar y hay mucha gente que no le gusta leer en digital. Creo que lo mejor que podemos hacer es leer esos libros que compramos probablemente hace años o esos clásicos que no leemos porque no tenemos tiempo. Si no es posible ir a las librerías, conviene expurgar los libreros. En estos párrafos podemos observar el uso de uno de los conectores más comunes. ¿Por qué? Entonces veamos que la autora señala que la causa de no hacer recomendaciones en este momento es porque las librerías están cerradas. Mientras que en el segundo párrafo apunta que otra causa es la falta de tiempo para leer los libros que se tienen desde hace tiempo. Como ven, este ejemplo es muy claro. Otro ejemplo más. ¿Qué le parece si me ayuda a leer? Con gusto, maestra. ¿Qué dice uno después de llamar extraordinario un trabajo que suponemos siempre en camino de mejora? No me intimida el adjetivo puesto en que estos tiempos en los que el teatro se ha reducido a unos cuadritos o unos cuantos pares de cuadritos que quieren ser teatros mientras regresamos, marionetas de la esquina, con sus objetos y su poder teatral, ha permitido que el mejor teatro de nuevo esté entre nosotros, en vista de que es un teatro para niños mayores de 7 años, ya que permite una auténtica complicidad, el inicio de una conversación que no termine entre las nuevas generaciones, ya que tienen la oportunidad de ingresar con menos violencias a ese limen donde creemos que comienza la vida adulta. ¿Me puedes decir qué conectores identificaste? Claro que sí, maestra. Ya que, puesto que, en vista de y por eso. Excelente. Entonces, en los ejemplos tenemos nexos que tienen un significado causal. Las expresiones causales permiten explicar de mejor manera y sustentar los argumentos que se plantean, ya sea de manera oral o escrita. Este tipo de conectores los podemos observar en ensayos que tratan temas de ciencia, tecnología, ecología, problemas sociales y económicos, entre otros. Pero también los podemos encontrar en otros textos como cuentos, novelas, noticias y anuncios. De no contar con estos conectores, sería complicado comprender muchos textos. ¿Se imaginan cómo sería un juicio en el que es imprescindible exponer las causas de un hecho, ya sea de manera oral o escrita? Para seguir aprendiendo más del tema, es importante que localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Para contar con mayor información, no olviden trabajar las actividades ya que les ayudarán a comprender lo que hemos visto en el programa de hoy. Antes de despedirnos les propongo un reto. Busquen en internet o en revistas un ensayo con un tema de su interés o en su libro de texto lean un ensayo. Reconozcan las expresiones o nexos causales y escriban en su cuaderno las causas de las que se habla en el texto. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Sin duda, toda esta información es de suma importancia, maestra, porque los nexos causales los usamos todo el tiempo para argumentar nuestras acciones. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a todos ustedes los espero en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!